Amén. Padre, oramos por nuestro corazón para que su palabra produzca en nosotros, mi Señor, el querer hacer, no solamente el oír, sino el escuchar y el poner por práctica y por obra lo que hemos aprendido en esta palabra. Mi Dios, usted es bueno con nosotros. Usted ha sido bueno enseñándonos su palabra y ayudándonos a cumplirla. Ayúdenos, mi Dios, porque los tiempos son difíciles y queremos, mi Dios, prevalecer en su palabra y sobre todo que el mundo conozca su palabra y le conozca a usted como hoy lo hacemos nosotros. Le alabamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Doy la bienvenida a mis hermanos que nos visitan. Bienvenidos. Esta es su casa. Esta es su casa. Aquí tienen una familia en Cristo. ¿Cómo le dice la familia? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a continuar con la palabra. Lo voy a invitar al libro de Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, 19. Vamos a ver el hecho. ¿Qué es el hecho? Lo que es algo que Dios estableció. Dios así hizo las cosas y su palabra nos enseña: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos saben que fuimos hechos del polvo? ¿Todos conocen la historia de Adán? Bendito sea el Señor. Qué bueno, entonces no está perdido, sabe cuál es nuestro origen, ¿verdad? Aquí no es nada que qué fue primero, si el huevo o la gallina, o que si venimos del simio o del chango, ¿verdad? Que es que Dios nos creó de la tierra y nos llevó a darnos vida, nos formó y nos dio vida. Pues bien, aquí está, esto es un hecho que Dios establece y nos lo describe en Génesis. Ahora vaya a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, si no alcanza a ir en la Biblia, lo puede leer aquí en la pantalla, aquí en la proyección. Mi hermano, dígale a su hermano de al lado: Dios te quiere. Gloria a Dios. Pero también sabe que Dios te quiere, y dígale a su hermano: sin ignorancia, pero con esperanza. Vamos a ver, ¿por qué nos quiere Dios sin ignorancia, pero con esperanza? Ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando el apóstol Pablo, le escribe carta a los tesalonicenses y les dice: hermanos, no quiero que estén ignorantes en esta área, como los que se mueren, los que se murieron. Dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando vemos la palabra duermen, en este caso, Pablo se refiere a los que ya murieron. Ellos duermen, amén. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes se ponen tristes? Los que no tienen esperanza. ¿Sabe que aún hay cristianos que se ponen tristes por la muerte? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Sabe por qué vamos a aprender eso hoy? He comprobado en todos estos años como cristiano que siempre tomamos la muerte de una forma que no podemos quitarnos de encima, como nos enseñaron en el pasado, como nos instruyeron, como todo el mundo lo quiere ver. De la misma manera nosotros de pronto terminamos viendo la muerte por influencia, por todo lo que usted quiera. Y en ello quiero hacer una pequeña reflexión al respecto e invitarlo a tomar conciencia con los tiempos que estamos viviendo. Dígame si es verdad o no es verdad que la cultura o nuestra sociedad ha recibido un bombardeo constante y abundante de influencia sobre ver la muerte de una forma diferente. Si no, pues le puedo mencionar, por ejemplo, a una película de caricatura o de realidad virtual que se llama Coco, por ejemplo. Otra que se llama, a ver, dígame. ¿Cómo? Hay varias. Está la de La Llorona también. Está, ¿cuál otra? Hay varias. ¿La qué? La leyenda de la Nahuala. Y así, les estoy mencionando solamente películas. Pero dentro de ello hay más influencias con este respecto, no solamente esto. Muchas más. Muchas más. ¿Qué nos enseñan estas películas? Que los muertos vienen.
y nos visitan. ¿Es verdad o no? Y nos enseñan a ver la muerte de una forma caricaturizada, como que es un personaje y es normal, vamos, es bueno. Otras películas nos enseñan a ver la muerte como algo terrible, como algo a lo que hay que tenerle miedo, ¿no es verdad? Sí, y más los que ven películas de terror, ¿sí? Porque lo primero que vive el que está viviendo el protagonista de la película de terror es miedo a morir, miedo a que lo maten, ¿verdad? Entonces entendemos con esto que la influencia para concebir o ver la muerte es abundante por todos lados, por donde usted lo vea. Si no, vea a nuestros hijos. Si va a la primaria, tienen que contribuir para el altar de muerto. Si va a la secundaria, tienen que participar en construir el altar de muerto. Si va a la prepa, les hacen concurso y ahora ya está de moda que se vistan, que se disfracen. Y todos quieren tener ese disfraz. No solo eso, sino dentro de las iglesias ya existe ahora la influencia y se ha metido tanto esta influencia en las iglesias que hay iglesias que dicen que se puede uno vestir o disfrazar para evangelizar. Y hay quienes se visten para disimular de personajes de acción o de película, ¿verdad? De héroes o de superhéroes para ir a evangelizar. ¿Y qué es? No es más que normalizar el hecho de que existe una cultura que nos ha enseñado a festejar a la muerte o ver la muerte de una forma distinta. Pero a todo esto, entonces, ¿lo correcto es ver la muerte como el mundo la ve y como nos quiere influenciar para verla? ¿O lo correcto sería ver la muerte como Dios quiere que aprendamos a verla? Y es en donde yo veo la diferencia entre algunos cristianos y otros que ven la muerte de manera distinta. Todos los cristianos tienen una forma de ver la muerte. Créame, cristianos que todavía le tienen miedo a morir. Si no, pregúntele, por ejemplo, a los que sienten claustrofobia y les dan ataques de ansiedad, ¿verdad? Y de pronto tienen miedo. Ay, no, es que voy a estar, fíjense, un pensamiento que alguna vez yo tuve cuando era joven. Es que voy a estar acostado en una caja y ahí nadie me va a oír, nadie me va a ver y ay, yo no quiero estar encerrado y todo oscuro y no voy a ver nada. ¿Por qué pensar eso cuando se supone que cuando te mueres ya no te das cuenta de eso? Pero sin embargo, el simple hecho de que tu cabeza piense eso te lleva a un estado de alerta y de temor, porque crees que eso lo vas a vivir, pero no, y ya no lo vas a vivir. ¿Qué decía el primer versículo? Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, nos han enseñado a ver la muerte de una forma que no coincide con lo que Dios nos ha enseñado. Esta presión cultural nos lleva, mi hermano, a algo tan grave como lo siguiente. ¿Puede creer que por primera vez en esta ciudad se hizo un desfile o procesión en favor de la Santa Muerte? ¿Puede creer eso? Y los que han estado aquí en la iglesia por mucho tiempo saben la diferencia entre la muerte y la vida, ¿verdad? Y si no lo recordamos tantito, así rápidamente, para los que no lo tienen presente o fresco. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo contrario de Jesucristo? El Satanás, la muerte, contrario de la vida. O sea que la muerte sería representada ¿por quién? Por Satanás. Pero si yo me pinto de la muerte, pues es un personaje de caricatura y no tiene nada de malo, ¿cierto? Está normalizado. Por eso la Escritura nos enseña, y este versículo es el que nos va a llevar, nos va a tener ilustrado toda la Escritura del Señor. Llegarán tiempos cuando el hombre llame a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y estamos viviendo estos tiempos en donde, tómate una, que al cabo no pasa nada. Ay, fulanito tiene hasta de 2 novias y su esposa ni cuenta se da. Es normal, todos los hombres tienen varias mujeres, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno. No pasa nada, la homosexualidad no es mala. Le quitan lo que Dios estableció como abominable. Fíjense, Dios dice es abominable la homosexualidad. Abominable. Y el hombre dice, es normal, Dios es amor. Entonces,
También a ellos los quiere Dios, sí, eso no es innegable, pero la práctica del pecado no. Y el que Dios rechaza esa práctica de ese pecado en particular y otros tantos. Entonces, estoy dando algunos ejemplos. No, pues yo nomás maté a 2, 3, pero ayudo a la gente, ayudo a las familias. No, pues yo nomás le vendí droga y envicié como a 20 y se destruyeron como 30 familias, ¿verdad? o a lo mejor 200 o miles de familias, pero yo ayudo a los necesitados. Entonces, tenemos como seres humanos una tendencia a moralizar la Biblia. ¿Qué es esto, hermano? A nosotros calificarle como bueno y malo, o ponerle graduación a la palabra de Dios. A ver, no es tan malo, es medio malo, es poquito más que casi llegando a lo malo, pero no es malo. O no, eso es bueno. O bueno, a lo mejor es poquito malo, pero sigue siendo bueno. Como cuando le mentimos, ay, es una mentirita piadosa. Se fija cómo la moralidad o nuestra percepción nos engaña y nos dice lo contrario de lo que Dios establece y Dios formó. Dios dijo, así son las reglas y así se vive. Y para entrar al cielo estas son las reglas. Y yo no puedo llegar con mi opinión al cielo para querer entrar y decirle que al cabo no era tan malo, Señor. No puedo hacer eso. Dios me va a decir, las reglas estaban claras desde el primer día que tú supiste y no hay acceso al cielo. Te toca el infierno. Simple y sencillo. A Dios no lo vamos a convencer, lo vamos a sobornar, no vamos a poder hacer nada delante de Dios, que Él vio y ve todo lo malo que hacemos. No vamos a poder tener ningún argumento. Solo siempre y cuando nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos y busquemos vivir correctamente día con día. Entonces, por eso se vuelve importante esto de la muerte. Porque ahora la gente, sin darse cuenta, le rinde culto al demonio. Porque detrás de todo eso, pues obviamente sabemos, se lo ilustré de una manera más subjetiva, hay más maneras de verlo, no me voy a detener en eso, a través de la Biblia, de demostrarle que a través de estas imágenes se esconde los demonios y Satanás. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere toda la atención y toda la adoración? El diablo. El diablo no quiere por ningún motivo que tú adores a Dios. Hermano, créamelo, ya hay sacerdotes. Ayer estaba viendo un video de un sacerdote que menciona y pone el ejemplo de estos días de San Judas Tadeo. Y pone el ejemplo y les dice, eso es idolatría. Ustedes le están quitando a Dios la adoración y se la están dando a alguien más. Un sacerdote enseñando eso en una misa, y sacaron el video, un extracto del video de esta mención de este sacerdote. O sea, ellos son conscientes de esto, hermano. Pero ¿sabe algo? También Dios me llevó a ver un reportaje, un podcast en realidad, con respecto de la Virgen. Y cómo el católico no quiere que le toques la Virgen para nada. Y como muchos dicen, con mi madrecita no te metas, pero con Dios lo que tú quieras, no pasa nada. Y defienden más a la Virgen que a Dios y le quitan su lugar. ¿Tiene una idea por qué crearon todo esto? ¿Por qué la Virgen tiene tanta prevalencia? ¿Sabe por qué? Nada más para que tenga un dato así a la ligera. ¿Sabe cuánto dinero se recauda un solo domingo en la Basílica de Guadalupe? 800 millones de pesos, un solo domingo. ¿Cuánta gente va ahí? ¿Cuánta gente deja su dinero? ¿Por qué? Porque hay ricos que no dejan 5 pesos, hermano. Van y dejan cheques de millones de pesos. Imagínese la cantidad de dinero. ¿Usted cree que si yo tuviera un negocio como ese, les iba a decir, no, todo eso es mentira? Pues jamás, eso jamás va a suceder. Y por eso entonces a mí me conviene poner una capilla en la Ciudad de México donde se adore a la Santa Muerte. Porque sé que todo el mundo, sin darse cuenta, va a querer adorar, va a recibir favores del enemigo, porque también el diablo puede hacer favores, y voy a vivir de eso. Entonces se vuelve un motivo detrás de. ¿Y quién gana en todo eso a nivel espiritual? El enemigo, porque no se le da la adoración a Dios. Y si algo no le gusta al diablo es que adoremos a Dios. Él no quiere que nosotros le demos su lugar a Dios. Y entonces mientras que haya 20,000 fiestas patronales,
todos felices, pero a Dios olvidado. Y no se vaya lejos, ahí viene la Navidad. Y Dios, bien, gracias. Es el festejado, supuestamente es el que nació, pero todos borrachos, amanecidos, la alumbrada, todo lo que da, y a Dios no lo mencionaron en toda la noche para nada. Entonces, ¿entendemos todo esto, hermano? ¿Cómo el mundo nos está llevando y estos tiempos se vuelven más difíciles? Estamos viviendo unos tiempos tan duros para nuestros hijos, hermano, como usted no se imagina. Porque usted y yo tenemos la conciencia de ahora conocer la palabra y a través de ella ver la realidad del mundo espiritual. La realidad, lo que hay detrás de. Pero tenga paciencia, hermano, un día todo se va a revelar y se va a descubrir. Y detrás de cada imagen se va a descubrir lo que había. Y entonces la gente se asustará. No se vaya muy lejos, mi hermano. Hay una corriente que no me gusta mucho mencionar estas cosas porque son un tanto cuanto especulativas y hasta pueden ser paranoicas en algunos casos, pero hay un rollo con las inteligencias artificiales que están movidas por medio del enemigo detrás de, ¿sí? Y un plan que se va a proyectar, etcétera, etcétera. No nos vamos a creer eso, hermano. Nosotros vamos a vivir por lo que dice la palabra. ¿Por qué lo hago mención? Porque en algún momento usted se va a dar cuenta de esto y se va a empezar a cumplir la palabra y de pronto no vamos a poder comprar si no compramos con la marca de la bestia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no nos interesa eso. Nos interesa esperar la venida de Cristo, pero sobre todo ¿el qué? El rapto. Amén. Gloria a Dios. Bien, cuando Cristo venga para llevarnos. Entonces, mis hermanos, volviendo a la Escritura, si Dios quiere que estemos sin ignorancia, pero vivamos con esperanza, entonces la tristeza ya no tiene lugar. Dice, para que no os entristezcáis. El sentido estricto del cristiano debería ser, bueno, se murió, aplauso, porque más pronto llega con Dios. Pero, aún el cristiano se le muere el ser querido y tristeza, tristeza, tristeza y más tristeza y más tristeza y más tristeza y más tristeza. ¿Eso refleja a Cristo? ¿Eso refleja lo que Dios nos enseña? ¿Eso da buen testimonio? Pasa un año y vuelve la depresión. Se cumple otro año y regresa la depresión en la fecha exacta. Y otro año y otra vez. Y cada vez parece que cada vez se crece la tristeza, porque pasan más años y más extraña y más viene la tristeza. Una cosa es tener nostalgia y otra cosa es tener tristeza. Y por eso la Biblia dice, para que no os entristezcáis. ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Olvide a su familiar? No lo olvide, dice la palabra. Que tengas el conocimiento para que no vivas en tristeza, pero sí puedes tener nostalgia. O sea, extraño a mi ser querido, pero no me voy a poner triste. Me hace falta, sí, es un hueco que se quedó y nadie lo va a poder llenar. Me hace falta, sí, pero no me voy a poner triste. Esa es la diferencia. No me voy a poner triste, porque lo que Dios quiere es que no me entristezca. Lo que Dios quiere es que me alegre, porque Él estará más pronto con Dios. O sea, Él ya no tiene que lidiar con todo lo que lidiamos los que estamos aquí en la tierra. Ver la muerte de una forma distinta. Y en cambio la sociedad nos enseña y la cultura, vístete de luto y guárdalo por ¿cuánto? Y hay gente que dura años y años con el luto, en señal de tristeza. Y quiere demostrárselo a todo el mundo y ese dolor que tiene por aquella falta de aquella persona. ¿Y eso sería faltarle el respeto a nuestros seres queridos? No. Ahorita vamos a ver por qué no. Simple y sencillamente tenemos que aprender a honrar la memoria de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero hasta ahí. Porque la Biblia sí enseña el hecho de honrar la memoria de los que no están. La memoria, ¿qué es? El recuerdo. Eso es honrar la memoria. Recordarlos con felicidad. Disfrutar cada vez que los recordamos y sobre todo recordar las cosas buenas que vivimos con ellos. ¿Se fijó? Ok, pero vayamos a la Escritura, que es la que nos tiene que enseñar. Entonces, en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Repito, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ojo, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces nuestros seres queridos van a volver. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, fíjese bien, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es preceder? No seremos primero. Mire, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. O sea, no seremos primero nosotros. Por eso no los precederemos. Quienes vienen primero o quienes van primero en el juicio son los que duermen, antes que los que estemos vivos. Si eso pasara ahorita, por ejemplo, primero los que murieron y luego ya después nosotros. Y si nosotros estamos ya, nos tocó ya morir, bueno, vendremos primero antes que los que estén vivos. ¿Se dio cuenta de eso? Ok, bueno, entonces mientras tanto, ¿dónde están nuestros seres queridos? Durmiendo. ¿En dónde? Que si en el purgatorio, que si en el limbo, que si... Hermano, lo más que la Biblia nos enseña es que en el seno de Abraham. Un lugar que no nos da explicaciones ni nos dice cómo es. Pero si el seno de Abraham se considera nuestro padre, por la escritura misma, pues quiere decir que es un lugar seguro, un lugar de paz. ¿Sí? Entonces ellos duermen. Nos es útil saber en dónde es, cómo es y para... No, hermano, no nos es útil. Simple y sencillamente nosotros debemos entender que ellos duermen. ¿Amén? Ellos duermen, gracias, hermano. Entonces, si ellos duermen, nosotros tenemos que estar esperando el día en que nos toque partir. ¿Cierto? Ya no nos gustó tanto eso. Híjole. Bueno, vamos a seguir leyendo para entender un poquito más. Pero es importante que comprendamos esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si alguien le dice que Cristo ya vino, mentira. Porque aquí dice que cuando Cristo venga, dice, con aclamación, dice, y con voz de arcángel va a ser anunciado, y con trompeta de Dios, o sea, se va a oír un escándalo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Ahí sí parecerá película de terror. No, porque ya no van a resucitar como las películas de terror, con un nuevo cuerpo, con un espíritu, en espíritu, no encarnados o en huesos, no, hermanos, amén. Eso lo hacen las películas para protagonismo, para impactar la mente de las personas. Bien, hermano, no te compliques con las tradiciones. No se compliquen con las tradiciones. Tenemos que aprender a vivir entre ellas. No podemos cerrarnos y, no, que tú, y satanizar todo. No podemos cerrarnos. Estamos en medio de todo esto. Amén. Tenemos que aprender a vivir con ello y cómo manejarlo. Lucas 9:60, por favor. Tú enfócate en lo que tienes que hacer. Lucas 9:60, mire lo que dice. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, y tú ve y predica el reino de Dios. ¿Qué es esto? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predica el reino de Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Por qué les llama muertos a los que llevan a los muertos? Porque no conocen la vida que es Cristo Jesús. Ya vimos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto, como no viven y tienen presente a Dios, están muertos en vida. Hablo espiritualmente y la Biblia está hablando de manera espiritual, para que no crean que van a andar ya como zombies enterrando a otros muertos, ¿verdad que no? Esto lo manifiesta Dios de manera espiritual en el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando dice esta frase, nos enseña que la gente que no conoce, no tiene a Cristo en su corazón, en realidad lo que está viviendo es en muerte. Muertos en vida.
espiritualmente. Bueno, entonces, si ahora vemos esto, dice Dios, como que ocuparte de estas cosas no es edificante y te quita el tiempo de lo que es correcto. ¿Qué es correcto? Ir a predicar, a evangelizar, a instruir a aquel que no sabe lo que dice la Biblia. Porque muchos de nuestros seres queridos todavía siguen pensando que su familiar viene el 2 de noviembre. Y que nos visita y que va a comer lo que le dejen ahí. Pero no me crea a mí, créale a la Biblia, créale a la palabra de Dios. Mire, vamos a leer Eclesiastés 9, 4 al 6, y aquí vamos a aprender con respecto de la muerte. Muchos predicadores argumentan que esto es en referencia a otra cosa, pero mire la claridad de las palabras de esta escritura. Y si quiere, vea el contexto para que usted entienda que sí se refiere a ese hecho. Dice 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ojo, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, en esta tierra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Los que viven saben que han de morir. ¿Es cierto que usted sabe que va a morir? Ok, pero los muertos nada saben. O sea, no son conscientes, no oyen lo que tú hablas, no se dan cuenta de lo que está pasando en la tierra allá, ya no tienen conocimiento, están dormidos. ¿O usted se da cuenta de lo que pasó allá por la calle Hidalgo cuando se acostó a dormir? Pues claro que no, está dormido. Bueno, dice, nada saben, ni tienen más paga, o sea, ya no reciben nada en la tierra, porque su memoria está puesta ¿en dónde? En el olvido. Su memoria, ya no recuerdan nada, están dormidos. Dice, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya no tienen amor, ya no tienen odio, ya eso también se murió, no hay sentimientos pues. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, o sea, no van a poder resucitar, no van a estar aquí en la tierra. No van a venir y se van a dar cuenta ahí, y ¿sabes qué? Se me antojaron unos taquitos, voy a ir allá, ya me cansé de estar allá en la tumba. Voy por unos taquitos, de los que me gustaban tanto. No. Eclesiastés 3, 19, 22 también lo ilustra. Note, Eclesiastés capítulo 9 leímos. Ahora vamos a leer Eclesiastés 3, del 19 al 22. Y mire lo que enseña la palabra. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Dice, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni más el hombre que la bestia, dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu animal desciende abajo a la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién lo va a llevar a ver qué pasa después de morir? Nadie lo puede llevar a ver. A ver, déjame, yo quiero ir a saber qué pasa cuando te mueres. No, dice la Biblia, dice Dios mismo. ¿Quién? ¿Sí? Recuerde que las cosas ocultas de Dios son eso, cosas ocultas y no nos pertenece o no nos es, dice, permitido saberlas. Y si Dios dice, tú no vas a saber lo que pasa después de muerto, aunque haya quien se quiera hacer el listo y explicar lo que pasa después de muerto. No, es que vino mi familiar y me platicó que allá, cuando ellos están muertos, viven esto, que es un lugar maravilloso, de mucha luz, de mucha paz, y que eso es lo que dicen. Pero ¿qué dice Dios? ¿O haremos a Dios mentiroso? Es que ese es el problema. Cuando no aceptas la Biblia, tú vas a creer en lo que te diga Juan Cuerdas. Y si tiene nombre gringo o si tiene nombre europeo, con mayor razón, ¿verdad? Muchos se dejan deslumbrar y dejan de darle importancia a lo que dice Dios en su palabra. Ojo con eso. Si Dios dice que no pueden venir, que ellos ya no tienen parte en este lugar, pues entonces solamente duermen, lo debemos de entender.
Pero veamos más para seguir aprendiendo de esto. Ahora veamos la regla que Dios estableció. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Veamos Deuteronomio 18 para ver el mandamiento con respecto de la muerte. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Sí, y no los 10 mandamientos que se nos enseñaron en la tradición, sino la gran cantidad de mandamientos que existe dados por Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. 18 del 9 al 14. Del 9 al 14. Mire, dice ahí su palabra. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según, fíjese bien, las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas naciones que has de heredar escuchan a agoreros y hechiceros, pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios, no te ha permitido esto. Cuando veo esta cita bíblica y me encuentro con videos de personas que se dedican a esto, porque hay personas que les encanta esto, es que a mí Dios me dio un don, y todavía dicen que Dios se los dio. Y es que yo estoy viendo a tu ser querido y vino a visitarte y te dice que esto y que el otro. Y cierto, les dan información verídica, cierta. Y él dice que te extraña mucho, pero que todo va a estar bien y que no sé cuánto y que bla, bla, bla. Digo, Señor, ¿cómo no me pones a alguien de enfrente de ellos para preguntarle, oye, tú? Entonces, ¿cómo tomas lo que Dios estableció? Porque este es un mandamiento de Dios y tú dices que es un don que Dios te dio. ¿Qué haces tú con este versículo? Para ver qué respuesta me dan. Para ver cómo se justifican para seguir manifestándose en que hablan con seres nuestros que murieron. Y cómo traen información. Yo sí sé cómo, la Biblia también nos enseña cómo. Ahorita no vamos a tocar ese tema, pero Dios prohíbe que haya espiritistas y quienes consulten a los muertos. Entre otros, adivino, encantador, agorero, sortílego, las adivinaciones, la hechicería o la brujería. Estas son abominaciones. ¿Cómo las ve Dios? Es algo repulsivo para Él. Repulsivo completamente. Es una abominación. ¿Ok? Dice entonces al final, en el 14, pero al mero final dice, pero en cuanto a ti, ¿a quién? Jehová tu Dios no te ha permitido esto. Y si quieres cambiar el nombre, puedes cambiar, ahí puedes decir, pero en cuanto a ti, Dios Todopoderoso, Yahvé, ¿sí? No te ha permitido esto. Dios Padre, quien tú quieras, no te ha permitido esto. Entonces, ¿está permitido? Prohibido por Dios. ¿Lo dice el pastor Jorge? ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo dice la palabra de Dios? O sea, lo dice Dios. Bien. Entonces, en Isaías 65, 3, 4, vemos ahora lo de la tradición. Ya Dios prohibió el tratar con los muertos. ¿Y qué hace toda la gente cuando va al panteón? Platica con los muertos. ¿No es verdad? Usted puede ver a la gente, ay, no sé qué, mira, ya te vine a visitar, déjate arreglo, mira nomás cómo está aquí, que no sé cuánto, y ahí los ve platicando. ¿Y qué dice la Biblia? Que está prohibido hablar con los muertos. Dios no te permite esto, pero ellos consideran que están hablando con su ser querido que falleció. ¿Y qué intención tiene esto? Lastimarnos en nuestro corazón porque, ay, es que eso me enseñaron a mí desde niño, pastor, yo no voy a dejar de hacer eso, ¿eso es correcto? Hermano, aquí es donde viene la verdadera espiritualidad y la verdadera relación y compromiso con Dios de cada uno de nosotros. ¿Qué pesa más? ¿Lo que me inculcaron, lo que me enseñaron? ¿O lo que Dios estableció y que me va a dejar entrar al cielo?
para vivir por una eternidad. O abrazo lo que me enseñaron y me inculcaron para vivir unos cuantos años aquí en la tierra nada más. Pero después pasarme para ir a vivir la eternidad en el infierno. Ay, jole, ahí es en donde se vuelve difícil y es en donde realmente se toman decisiones importantes. Mire lo que dice Isaías 65, 3 al 4, por favor. Escuche y aprenda y entienda muy bien esto. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué hacen el Día de Muertos? Preparan el platillo favorito y se quedan a dormir a veces hasta en el panteón, si los dejan. Hay lugares donde sí les dejan y les llevan música, mariachi, ¿verdad? Sacrificado a los muertos. Y aquí es donde quiero hacer algo bien importante. Ahí en esta escritura del hebreo la palabra sabach, que significa sacrificado, o sea, un animal matado y ofrecido. ¿Sí? Lo que usted come todos los días es de un animal matado, pero ofrecido. Eso es lo que tenemos que entender. La diferencia entre lo ofrecido y lo no ofrecido. Esa es una gran diferencia. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo alguna vez tuve este conflicto. En mi trabajo, cada año se hacía rosca de reyes, pan de muerto, etcétera, etcétera. Y yo no me iba a comer un pan de muerto de ahí del trabajo nomás porque era pan de muerto. ¿Estaba sacrificado a los ídolos o sacrificado a los muertos? La función se la da después el que lo toma y lo lleva a ofrecer. No antes de ofrecer. Antes de ofrecer es lo mismo que hago en casa todos los días. Voy y compro a la carnicería y preparo mi comidita y me la como bien a gusto. ¿Verdad? Pero no voy con la vecina que preparó un festín para su muerto y me traigo el plato para comérmelo. Cuando se ofrece es cuando ahí está grave el asunto. ¿Por qué? Hay afectación, hay dolo. Pero cuando no tiene un ofrecimiento, hermano, no tiene un perjuicio, ni una falta, ni una falla para con Dios. No es pecado, pues para que me entienda. Por eso dice lo sacrificado, o sea, lo ofrecido. Note la palabra y la vemos en el idioma original para que nos quede claro que solamente es lo ofrecido a. Si vienen y le traen un platillo que fue ofrecido a en favor de, pues entonces sí tenga cuidado. Pero por eso el cristiano, como no sabe o desconoce siempre el origen de cualquier alimento, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando se va a comer algo? Ora por sus alimentos, porque ninguno sabemos de dónde viene, como los que se hicieron famosos ahí en China, ¿no? Que cocinan hasta lo que no. O también más famosos en la Ciudad de México, ¿verdad? Que tampoco saben lo que se comen en cada esquina. En San Juan de Dios también se dan casos y cazuelas también, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, entonces entendemos que el cristiano orando purifica los alimentos cuando tiene desconocimiento del origen. Cuando tiene conocimiento tiene que evitar el consumirlos. Pero recuerde, la Biblia lo único que prohíbe consumir, literal, es la sangre. Así que la moronga, se acabó la moronga. Pero la sangre es lo único que Dios prohíbe porque dice que en la sangre está la vida. Amén. Es lo único que Dios prohíbe consumir. De ahí en más, hermano, no se detenga, ni señale, ni juzgue, ni critique a los que hacen lo contrario. Viva en paz en su corazón, que la relación personal de cada uno para con Dios es la importante. Esa es la importante. Y conforme a cómo actúa en base a lo que Dios dice, no a lo que opinamos los demás. Porque hay cantidad de cristianos con esa creencia del pasado, mi hermano, en donde, nada que tenga que ver con los muertos, nada. No, ni que tenga color naranja porque ahorita es de Halloween o morado. No, o sea, estoy siendo exagerado, hermano. Estoy siendo exagerado. Pero hay personas que se van hasta ese extremo, pero se salen de la escritura.
para justificar su razonamiento. Y recuerde que nosotros no podemos salirnos de la Escritura para justificar nuestro razonamiento. ¿Sí me explico? Por eso cada vez que surja algo, si usted quiere exhortar a alguien con respecto de una tradición o algo, por favor, si va a exhortar, exhorte con la palabra y diciendo el argumento correcto sin sacar de contexto la palabra de Dios. Por favor. ¿Por qué? Porque luego nos da mucho por querer exhortar sacando de contexto, sin tener las escrituras ni la enseñanza clara o interpretando a nuestra manera. Y recuerde que la Biblia no es de interpretación personal. ¿Sí me entiende? Ok, entonces ya que quedó claro la diferencia entre un alimento que se consume, que está sacrificado, y uno que no, o sea, el perjuicio y el no perjuicio, y cómo lo establece Dios, entonces vamos ahora a aprender el hecho de morir o dormir. ¿Cómo llegar a la muerte de esta aceptación? ¿Cómo llegar, a la aceptación de la muerte? En lo personal. Juan 11:11 al 14. ¿Quién habla aquí? Jesús. ¿Cómo Dios quiere que aprendamos a tomar la muerte? ¿Cómo Dios quiere que aprendamos a ver este suceso? Porque recuerde, la muerte en realidad no como tal es un personaje, sino un suceso. Nacer fue un suceso. Morir será un suceso. ¿Cierto? ¿Queremos personificar? Bueno, entonces vayamos a Jesús, vida, Satanás, muerte. ¿Amén? Y no como el mundo lo quiere enseñar. Un personaje que hasta le dijeron santo. Dice la palabra de Dios. Estas cosas dijo él y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Cómo lo tomó Dios? ¿O cómo les enseñó a tomarlo? Dios mismo, Jesús mismo, cuando vino a la tierra, enseñó a sus discípulos a tomar la muerte como un sueño profundo. ¿Cómo les enseña eso? Lázaro duerme. Y dice: sí, está dormido. No, Lázaro está muerto. ¿Por qué no les dijo desde el principio simplemente: Lázaro murió? Para que también aprendamos a dar la noticia. Porque es bien difícil dar la noticia, hermano. ¿Cuánto les ha pasado que han tenido que dar la noticia de que alguien murió? Híjole, tremendo, ¿verdad? Difícil, pero mire la sutileza de Jesucristo para decir: hey, Lázaro murió. No, Lázaro duerme. Lázaro duerme. Es muy difícil. A mí me ha tocado a mi papá decirle la muerte de sus dos hermanos a mí. O sea, no sé por qué la familia luego, órale, tú, tú tienes que decirle. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A ver, con amor, con sutileza, siéntate, tengo algo serio, importante, trascendente que decirte. Es grave, no te preocupes, relájate, esto, lo otro. Preparar a la persona. Respira, calmado, tranquilo, relájate, y ahí te va la noticia. De poco a poco, para que la persona no reciba una impresión, porque hay personas que les viene como una impresión muy fuerte por el amor tan grande que existe. Entonces tenemos que aprender de Jesucristo. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, aquí vemos que Jesús nos enseña cómo tomar la muerte. Como un sueño, como un solo dormir. Amén. Y de aquí viene ahora cómo nos va a enseñar a tener una actitud para vivir este suceso. Vaya por favor al Salmo 23:4. Salmo 23:4. Hoy no es muy largo el tema, pero sí muy importante aprender a ver y vivir la muerte. Salmo 23:4, su palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y mire lo que dice ahí adelante en el 23:6. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vea y ponga atención en esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque en la casa de mi Padre moraré por largos días. Y ya aquí entramos a la parte en donde cómo debemos tomar nuestra muerte. ¿Cómo tenemos que tener esa actitud con respecto de morir cada uno de nosotros? ¿Cuántos están preparados para morirse hoy? Ahí es en donde se pone la cabeza a darle vueltas. A ver, espérame. No, ¿cómo? ¿Hoy? No, espérame, todavía no estoy listo. Y mis hijos, y mi esposo, y mi esposa, y tengo que hacer este negocio, y tengo que... De inmediatamente el cerebro empieza a tener ideas. Y empieza la resistencia natural. Amén. ¿Qué es un proceso, mi hermano? Tenemos que espiritualmente aprender a llegar hasta ese punto en donde digamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermano, más en estos tiempos hay gente que se sale de su casa y ya no regresa. Imagínense el proceso que viven ellos cuando son, por ejemplo, sustraídos y ven que se los van a llevar para matarlos. Imagínense la angustia, porque no vive uno preparado para eso. ¿Quién nos asegura que cuando salgamos de nuestros hogares en algún momento vamos a regresar? ¿Cuántas veces hemos dicho, pues si en la mañana lo vi, si lo acabo de ver? ¿Cuántas veces hemos expresado eso? ¿Se da cuenta? O sea, es más vigente y latente de lo que usted se imagina el hecho de que alguien de nosotros partamos a sueño profundo y esperar a Cristo. Y entonces tenemos que aprender a tomar estas cosas. Si en algún momento nos vemos en peligro, debemos recordar citas como esta que dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Pero se requiere de un esfuerzo, se requiere de tomar conciencia, se requiere de educar mi mente y decirle a mi cabeza, espérate, ¿por qué te preocupas por tus hijos? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer cada día de tu vida con tus seres queridos? Para que si en ese momento te llama Dios, tú ya hiciste lo que tenías que haber hecho. Tú ya cumpliste con lo que tenías que cumplir. Ya le dijiste te amo, le dice a sus hijos que los ama todos los días. Ah, ¿verdad? A su pareja. Ah, ¿verdad? De pronto, ay, pues ¿qué te picó? Te quiero, simplemente. Porque ninguno sabemos. ¿Sabe que Dios le da a muchos la oportunidad de hacer eso, de despedirse de sus seres queridos? Ah, pues entonces se vuelve imprescindible aprender a ver la muerte de una forma distinta y estar preparados para morir. ¿Y usted, pastor, está preparado, hermano? Yo cada día que me voy a acostar y cada día que me levanto digo, Señor, gracias porque se está cumpliendo un día más. Y ahí viene otro. Y ahí sigue, vámonos. Señor, gracias. Guárdanos, protégenos, cuídanos. ¿Sí? De unos años para acá, bueno, casi desde que soy cristiano aprendí a valorar el tiempo. Hermano, ya créame, ahora hasta tedio y flojera me da discutir. Porque es la realidad que yo veo el tiempo tan corto que digo, tengo que vivir mis días al máximo sin problemas, sin pleitos, sin enojos. O sea, hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Por favor, aprendan esto, ámense, valórense, quiéranse los unos a los otros. Nada de verse mal. Ni entre hermanos en Cristo, ni entre hermanos de familia, ni entre padres e hijos, ni entre hijos y padres. Ámense, el tiempo es breve. Porque después estamos, ay, ya no lo tengo, si estuviera conmigo, como quisiera. Pero cuando lo tenías, no pasó nada. ¿Qué pasó cuando lo tenías? ¿Lo ignoraste? ¿No lo visitaste? ¿Allá lo tenías arrumbado, abandonado? ¿Te enojaste con él y ya no lo viste por 30 años? Etcétera, etcétera. Hermano, ahora sí que como le dice el comercial, en vida. En vida. Amén. Actitud. Actitud.
Job 14 del 13 al 15. Job capítulo 14 versículos 13 al 15. Cuando llegue ahí me dice amén. Mire, dice Job: ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Tú llamarás y te responderé. Dice, tendrás placer en la obra de tus manos. Mire cómo Job llegó a un punto de decir, estaba sufriendo, ¿verdad? Y llegó hasta un punto de decir, todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué esperaba? La muerte. Hasta que venga mi transformación, porque usted y yo seremos transformados. Ya no tendremos esta... Y tenemos que vivir preparados para ese día. Oiga, hermano, ¿y este suceso nada más es para los que ya tienen cierta edad? Hasta pequeños se mueren. Entonces, hermano, es algo en lo que tenemos que trabajar, y no solo con nosotros, sino también con nuestros hijos. Para los que tenemos hijos, amén, tienen que aprender a ver la vida como es y la muerte como es. Entonces, ¿tenía buena actitud Job para esto? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 21 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 21 al 23. Ya casi terminamos. Mire lo que dice la palabra. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Viviendo aún el niño, ayunabas y llorabas por él, y muerto el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, para que viva el niño? Dice, pregunta da, mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué actitud tomó este varón? Se murió el pequeño y dijo: ¿puedo ir yo o puedo hacer algo por él? Ya no. ¿Sirve si yo ayuno para que Dios lo traiga a vida nuevamente? No sirve. Y esto nos enseña a ver el luto. Se murió. Me desgarro las vestiduras, me rapo, hago un escándalo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí es donde tenemos que aprender. ¿Cómo tengo que aprender a vivir con respecto de la muerte y cuando un familiar mío se muere? ¿Qué hizo este varón? Sencillo, dejó de sufrir. Se puso a comer. Y nos es bien difícil. Se le muere un ser querido y hasta se le va el hambre. ¿No es verdad? Come, ándale, mira, es por tu bien. Ahí tiene que andar la gente rogándole para que coma, porque se les quita hasta el hambre. Pero es porque no sabemos tomar la muerte como Dios nos enseña a tomarla. La muerte nos enseña a tomarla a Dios de una forma diferente, y aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Qué podemos hacer cuando nuestro ser querido ya murió? Nada. Reponernos y continuar. ¿Qué hizo este varón? Se repuso y continuó con su vida. ¿No es verdad? ¿Es fácil esto, hermano, que estamos aprendiendo? Nada fácil. Por eso le decía, hemos sido bombardeados por tal cantidad de información que hasta la gente nos hace sentir culpables si no guardamos luto. ¿No es verdad eso? Oye, ¿tú por qué andas vestida de blanco? ¿Qué es eso? Pues ¿qué no le piensas guardar a tu... ¿Qué te da gusto que se haya muerto tu marido? La gente señala, pero sin saber lo que Dios dice. Lo hace por cultura, por enseñanza, por idiosincrasia, por lo que a mí me enseñaron, pues. Y quieren hacer sentir mal al otro. A ver, es que tú tienes que estar sufriendo y llorando por los rincones.
No está bien que andes en una fiesta, mira, tu marido se murió y tú acá andas en una fiesta. ¿No está bien eso? ¿Se da cuenta que así es la gente? Porque así le enseñaron, porque les enseñan a ver la vida de esta manera. Y está mal hacer lo que hizo este varón. ¿Qué hizo este varón? Se puso a comer. Digo, no, pues ya se murió, ya lo que sigue. Tengo que vivir yo, tengo que seguir adelante. ¿Sí me explico? Bien. Entonces tenía una actitud distinta a este varón a la que tiene la cultura y a lo que tenemos todos. Tiene una actitud completamente diferente. Hechos 7, 54 al 60. Dos porciones de citas más y terminamos. Hechos 7, 54 al 60, dice su palabra en Hechos. Y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando gran voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon, todo por hablar de Dios. Todo por hablarles de Dios. Hermano, ¿a usted lo han apedreado por hablar de Dios? Hasta hoy no, ¿verdad? Pero ¿qué tal verbalmente? No les hable de Dios porque, oiga, ¿cómo voy a seguir? ¿Voy a hacer lo bueno? No, yo tengo que seguir haciendo lo malo. A mí no me hable de su Dios. ¿Cierto? Y entre otras tantas cosas, que algunos hablan peores cosas. Bueno, pues entonces aquí vemos que Esteban fue capaz de morir. ¿Y qué actitud tuvo ante el hecho de que ya se iba a morir? ¿Qué actitud tuvo? Señor, recibe mi espíritu. Aquí estoy, listo para morir. Ese ejemplo es tremendo. Ese ejemplo es tremendo, hermano, porque decir, aquí estoy. Pero mire, antes, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué vio? La gloria de Dios, hermano. Es que estaba enfocado en lo que tenía que estar enfocado. Usted y yo no estamos enfocados en trascender, ir al cielo. Usted y yo estamos enfocados aquí en la tierra. Mira nomás el hermano, mira nomás la hermana, mira cómo se vistió, mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira allá, mira acá. Todo lo que vemos en la tierra es lo que nos afecta. Pero lo que volteamos a ver al cielo, ¿cuándo volteamos a ver al cielo? A ver, no volteamos. ¿Y qué Dios quiere que hagamos? Que empecemos a voltear a ver al cielo. En la tierra todo es maldad. Ya no tenemos que agregarle ni decirle, mira nomás qué malo es. Sí, ya sé que es malo. Tengo que aprender a voltear a ver al cielo, porque mi destino es allá. ¿O no dice mirando al blanco? Mirando la meta. O sea, mirada puesta en Jesús. ¿Dónde está Jesucristo? En el cielo. Entonces, hermano, no perdamos el tiempo. Enfoquémonos en lo que es importante y valioso. Es valiosa la vida mientras que la tenemos aquí, pero es más valiosa la vida eterna. Es más valiosa la vida eterna. Y la vida en la tierra nos sirve para conseguir la vida eterna. La vida en la tierra nos sirve para ir al cielo, no para perder el tiempo y entretenernos en juzgar y señalar a los demás. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Recuerde, la Biblia nos enseña, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿por qué pierdo el tiempo? Es importante valorarnos los unos a los otros. Decirnos cuánto nos queremos. Porque nos tenemos. Porque mañana ya no va a estar nuestro ser querido o nosotros no vamos a estar.
Y si nosotros no estamos, tampoco vamos a escucharlos cuando nos digan te extraño. Y si tú le dices a un ser querido que lo extrañas y ya murió, no te va a escuchar. Si tú le pones en el Facebook, ¿cuánto me haces falta? ¿Te va a escuchar? ¿Y eso es hablar con los muertos? ¿Y eso es pecado? ¿Y entonces cómo le vamos a escribir ahora ahí en el Facebook? ¿Cómo le tendremos que poner? ¿Cómo? A ver. Honrando la memoria por los días buenos que me dio, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de recordar a nuestros seres queridos que partieron. Honro la memoria de mi padre que me dio tantas satisfacciones y buenos momentos. Era esto, era lo otro, lo que usted quiera hablar, pero no refiriéndose a él como si él lo estuviera escuchando, no refiriéndose a su ser querido como si lo estuviera escuchando, porque no va a entablar un diálogo con los muertos, sino le va a dar a conocer a todos los que vean esa publicación que era una persona especial para usted. ¿Se dio cuenta? Porque sin querer estamos hablando con los muertos. Y eso lo normalizamos. Y no me diga eso, ponen la canción y la canción dice eso. ¿Cómo dice esa canción? Que dice que ojalá vinieras, ¿cómo? ¿Cómo dice? Que Dios te dejara bajar un ratito, un momento, ¿cómo? Se me olvidó hasta la melodía. Que no sé. Que te dejara venir y que me prestara, ¿no? ¿Cómo? Muchas. Esa es la de Tercer Cielo. Pero esa no se refiere, no le habla al muerto. O sea, me refiero a la canción que dice y que le habla al muerto. Y que también dice que puede bajar del cielo y que le extraña que aquí y que aquí la tuviera para hablar con ella. O sea, está dirigiéndose al muerto, está hablando con el muerto la canción. Ese es el punto. El hecho de hablar con un muerto, que Dios prohíbe. ¿Y qué nos enseñan? Pon el altar, pon la foto, pon los alimentos, pon las bebidas, ¿sí? Porque va a venir. Va a venir. Y no solo eso, hay películas cantidades. El otro día había una que es que le dan la oportunidad a la mamá y baja al cielo y luego de pronto encuentra la manera de comunicarse con los hijos y nomás anda queriéndoles arreglar la vida. Y yo así como que, ay, Dios mío. Todo sea con tal de seguir alimentando el hecho de creer que los muertos pueden regresar. Y entonces queda bien claro, mi hermano, que la actitud que tenemos que tener para con la muerte es como la que tuvo Esteban. Estar siempre preparados para cualquier momento. Y mejor aún esta otra actitud. Filipenses 1, 18 al 25. ¿Cómo tengo que actuar con respecto de la muerte? Es lo que estamos aprendiendo. Amén. Dice ahí en su palabra, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mí liberación. ¿Sí? Porque estaba preso, está hablando el apóstol. Conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, para que por mí, dice, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario, por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y permaneceré y con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Y qué dice? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es
Él sabía que ganaba más muriéndose, pero era consciente de que se necesitaba que estuviera en la tierra. Así que para aquellos que dicen, ay, ojalá ya me muriera, ya, pero en otro sentido, se dé cuenta que aún es necesario que esté en la tierra, porque todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida, o varios propósitos. ¿Se dio cuenta? El apóstol tenía ese valor de decir, para mí sería mejor estar muerto, porque estaría con Cristo. Y nosotros como cristianos no podemos llegar a ese punto de meter en nuestra cabeza esa información y abrazar este sentir y de también llegar a esta comunión con Dios de tal manera que anhelemos su presencia, anhelemos estar delante de Él, anhelemos ver a Dios. Hermano, ¿quién murió por ti en una cruz? ¿Sabes que fue brutalmente golpeado? ¿Sabes que fue brutalmente castigado? ¿Sabes que le extrajeron toda su sangre, que se quedó sin sangre? Cuando metieron la lanza en su costado salió solo agua porque ya no había sangre. ¿Sabes eso, mi hermano? ¿Sabes que Jesucristo fue capaz de sufrir todo eso por tu vida? ¿Y tú ni siquiera quieres verlo? ¿Te das cuenta? No estamos en ese amor tan grande por querer ver a Dios. Nos aferramos a esta tierra. Basta con que nos veamos en un problema para que lo que queramos es que Dios nos salve y no morir. Queremos abrazar más la vida que la muerte, pero sábete algo, mi hermano, nadie se muere ni antes ni después del momento que Dios dice que le toca. Ahora sí que como dice el dicho, ¿verdad? Cuando te toca, aunque te quites, ¿sí? No te puedes quitar, te va a tocar. Entonces, hermano, tenemos que aprender a ver la vida y la muerte como Dios nos enseña, no como la cultura, las películas, las tradiciones, lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos enseñaron a verla. No, hermano. Históricamente y culturalmente ha habido miles y miles de maneras. Los chinos la ven de una forma, los americanos de otra. Todas las culturas lo ven de distintas maneras, pero prácticamente ninguna lo ve como Dios lo estableció. Porque no le dan su lugar a Dios. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que aprender de Esteban, que es capaz de morir por Dios. De Pablo, que es capaz de tener esta vida como que ya hice lo que tenía que haber hecho, yo ya tengo que estar en otro lado. Yo ya tengo que estar con Dios. Porque yo lo amo tanto. Porque sería maravilloso estar con Él. Dios es hermoso, hermano. Es precioso. Estar con Él es lo mejor que nos puede suceder. Enamórate de Dios cada día más, hermano. Yo sé lo que te digo, te conviene. Te conviene, enamórate de Dios. Si tú te enamoras de Dios, vas a producir amor. Tus hijos van a ser bendecidos por el amor que le tienes a Dios. Dios produce ese amor en ti y tienes amor para tus hijos. Tus hijos están en ti y tienes amor para tu pareja. Perdón, Dios está en ti y tienes amor para tu pareja. Viene el amor de Dios a tu corazón, te llena y tienes amor hasta para con los vecinos, aunque te echen la basura. Tienes amor para todos, pero hermano, tienes que aprender a enamorarte de Dios. Cuando tú te enamoras de Dios, ¿o no es así que cuando la novia, hoy en la mañana estaba acordándome de eso, venía caminando a casa y me acordé cuando iba caminando precisamente ahí en casa de mi suegra, ahí es donde tiene su casa ahorita. Yo iba a platicar con mi novia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que iba caminando y mi esposa ya estaba en la puerta y la veía que asomaba. Y me acuerdo de decir yo, ¿y cómo estaría mi mujer en aquellos tiempos cuando me quería mucho, verdad? Porque hoy también todavía me quiere, no me deja, amén. Y me veía caminando porque me distinguía por la pura forma de caminar, ya me distinguía. Allá viene mi amor. Allá viene mi amado. Hermano, ¿no es así que hay un anhelo en el corazón y un gusto, un regocijo por ver a nuestros seres queridos? ¿No es un gusto? ¿No produce en nosotros dicen las hermanas, esas mariposas en el estómago? Hermanos,
Más que eso deberíamos sentir para estar delante de Dios. Cuando lo alabamos, cuando lo exaltamos, más que eso deberíamos sentir. Pero ¿sabes algo? No sé qué nos pasa, a veces estamos dormidos. Está la alabanza, está manifiesto el Espíritu Santo a todo lo que da. Acá andamos como que se nos perdió algo. Y Dios, su presencia, ¿se da cuenta? ¿Lo amamos en verdad? ¿Cuánto lo amamos? Esto es personal, hermano, es de cada uno. No estoy juzgando ni criticando. Quiero que entendamos y quiero sacudirle y exhortarle en ese aspecto para que usted despierte de ese sueño y se enamore por completo de Dios. ¿Nos queda claro que es importante estar enamorados de Dios? Saber que en Dios está el amor y está la vida, y que vale más la pena vivir sobre la vida y para la vida eterna que perder el tiempo en la muerte, y que los que viven en la muerte están muertos y que tenemos que predicarles para que estén vivos, para que no sigan muertos y entiendan lo que entendemos hoy. Y sabemos que tenemos que tener una actitud ante la muerte distinta a la que nos han enseñado y a la que el mundo nos enseña y nos ofrece. Hermano, no te quedes callado. Comparte esta palabra con aquel que no sabe estas cosas. Amigo, amiga, en la escuela, compañero, compañera, en el trabajo, en todas partes. No dejes de hablar. Ellos están entretenidos en las tradiciones. Nosotros debemos predicarles. Amén.